Vale, ya estamos aquí en nuestro escenario. Vamos a conectarnos con lo que hemos hecho antes en la otra página web. Vamos a intentar que ese asunto del formulario, todo lo que se rellena, se nos envíe por correo electrónico. Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Añadir un trigger, que es lo que tiene que ocurrir para que esto se active. Pues vamos a usar una cosa que es un poquito más avanzada, que son los webhooks. Los webhooks simplemente lo que hacen es como llamarle la atención a lo que nosotros queramos y enviarle una información por un canal que no vamos a ver, que es invisible. Más que explicarlo porque es un poco complejo, quiero que lo veas. Entonces, bueno, simplemente siguiendo mis pasos le damos al más y creamos un nuevo webhook. Aquí, custom webhook. Vamos a crearlo. Vamos a ponerle de nombre, pues, evento libros, por ejemplo. Esto de API Key sea un poco más avanzado, no lo vamos a hacer. Lo vamos a guardar, simplemente. Y nos va a dar esta URL, ¿vale? Vamos a copiarla. Y ahora volvemos a Lovable y le vamos a decir: tengo este webhook y quiero que definas una estructura JSON para enviarme la información del formulario por este webhook. Y se lo copiamos. Vamos a esperar. Volvemos a esperar un poco. Nos dice: listo, el formulario ahora envía este JSON al webhook. Vale, nos envía, pues bueno, demasiados datos incluso. No es necesario tanto. Puedes cambiar la estructura en tal, va. Si prefieres campos planos sin objetos anidados para make, ¿vale? Genial. Además justo se nos han gastado los créditos. Vamos a buscar esto. Bueno, pues vamos a probarlo de hecho. Vamos a recargarla para asegurarnos de que es la última versión. Y aquí pues, perdón, aquí no lo tengo, está aquí. Vamos a dar la de Detect New Values para que esté como buscando datos y ya podemos mandarle información. Vamos a rellenar Ana arroba web. Un momento. ana@ana.com. Teléfono opcional no lo ponemos. Número de asistentes 2. Comentarios. Tengo muchas ganas de ir. Esto lo acepto y eso no. Enviar inscripción. Vale. Y esto debería haberlo detectado. Si os fijáis, ya pone 5 valores detectados y preparados para mapear. Vale. Save. Tenemos esta información aquí, entonces vamos a ver qué podemos hacer con esta información. Sería, pues, mándanos un correo. Volvemos a conectar Gmail, send an email. Para, pues, lo mismo que antes, nosotros mismos. Pero antes de eso vamos a poner nuevo registro en el asunto. En el contenido vamos a poner nuevo interesado en el evento. La verdad es que tendríamos que hacerlo con HTML para que sea más bonito. Pero bueno, de hecho vamos a hacerlo así. Nos vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir: hazme una plantilla HTML de correo electrónico para cuando reciba una nueva persona interesada mediante el formulario web. Es la conversación que teníamos del evento de los libros, evidentemente. Vale, nos va a generar esto. Pero esto es una web. No. Vale, sí, es de correo electrónico, me sirve. Vamos a copiarla y la pegamos directamente aquí. Y vamos a cambiar simplemente estos datos. Vamos a rellenarlos. Fecha de recepción sería send at, que es enviado a, cuando nos lo ha enviado. Fecha de recepción a esta hora. Estado de inscripción, bueno, nos da igual. Esto lo vamos a quitar. Esto de estado de inscripción lo vamos a quitar.
identificador, esto lo vamos a quitar, mucho texto. Bueno, vamos a dejar, para no complicarlo mucho, simplemente cuando aquí full name, donde nos pone full name, sería el dato name, bueno, más bien el de registration, name. No sé si lo he puesto en el mismo sitio, la verdad, creo que sí. En email, pues el email de la persona. En email lo mismo, el email de la persona. En phone el teléfono, que en este caso debería salir vacío porque no se ha rellenado. Número de personas que asisten, número de personas que asisten. Número de libros. ¿Cuántos niños van? Children count, que si os fijáis se llaman igual los valores porque ya teníamos contexto de antes. Accessibility notes, si hay alguna nota. Y esto nos da igual que si ha aceptado las casillas de políticas y demás. Vale, guardamos, vale, no se lo estamos enviando a nadie. Vamos a mandárnoslo a nosotros mismos. Ok. Entonces ahora, si nosotros ejecutamos esto, vamos a volver a ejecutarlo. A ver lo que ocurre. Está esperando información, ¿veis? Waiting for data. Entonces vamos a volver a nuestro Lovable. Recargamos la página para tener de nuevo el formulario y vamos a volver a rellenarlo. ana@ana.com, teléfono 66, que sea, número de asistentes 2, llevaré 3 libros, asistirán menores no, y comentarios, wow, qué ganas de que empiece, por ejemplo, enviar inscripción. Genial. Y si ahora nos vamos aquí, veis que ya se ha ejecutado porque ha detectado la información y ha enviado el email. Y si nos vamos a nuestros emails, hemos recibido un nuevo registro con la plantilla que hemos hecho, que ahora se ve muchísimo mejor y nos pone nueva persona interesada, se ha recibido una nueva inscripción mediante el formulario web. Estos son los datos enviados: nombre y apellido Ana, correo electrónico, su teléfono, número de asistentes, libros que va a llevar, no van a asistir menores, por tanto no pone el número de menores, y el comentario, wow, qué ganas de que empiece. Aquí lo tenemos. Si le damos a responder a la persona directamente, pues nos abre una nueva ventana, pero bueno, no nos coge el correo de Ana, podríamos copiarlo y ponerlo aquí y mandarle un correo. Fecha de recepción pues tampoco está bien formateada, pero bueno, ya tenemos un sistema también de email para integrar en nuestra web, y todo esto piensa que hemos empezado simplemente sabiendo escribir a ChatGPT, hola, ¿cómo va a estar el tiempo mañana en Asturias? Entonces, estamos avanzando mucho y en muy poco tiempo. Una vez que le vayas cogiendo el truco, soy consciente de que no es fácil desde el principio, esto requiere práctica, pero ahora te toca a ti a ver si puedes replicar este mismo sistema con algo que tú quieras desde la página web de Lovable, y estoy seguro de que lo vas a conseguir.